por cada uno de esos comentarios que han hecho. Hechos y hechas. Inclusión, primero que nada. Esto es endógeno. Orgánico. Esto es orgánico, todo es orgánico ahora. Hey, this is Eric. This is Marvin. Y juntos, We're gonna teach you some English. Bienvenidos a otro video más, esperamos que se encuentren muy bien, agradecemos a todos ustedes por cada uno de esos comentarios que han hecho, hechos y hechas. Inclusión, primero que nada. Esto es endógeno. Orgánico. Esto es orgánico, todo es orgánico ahora. Bueno, aquí le venimos a traer una clase más acerca de los plurales en este caso. Muchos saben y conocen, por ejemplo en el español, que se agrega una S y ya tienes plural para lo que sea. Por ejemplo, ¿cómo fue lo que dije? Comentarios. Hechos. Por los comentarios hechos. Ahí estuvo un plural, que no debe estar, pero estuvo. Entonces, en el inglés también existe las mismas, la pluralización. Pero en el inglés debemos ser un poco más delicados con respecto a qué y cómo se hace esto. No, sin embargo, en español también hay algunas reglas, no solamente la S es la más conocida, la más fácil. Pero creo que hay algunas otras por allí que no vamos a andar porque nos vamos a enseñar, no vamos a enseñar a hablar español sino inglés. So everybody, thank you for your comment, thank you for connecting with us. Remember to follow us in our different networks, okay? Recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes plataformas. Facebook, Instagram y YouTube lo van a tener todo acá en la caja de la descripción. Así es, ya seguramente lo vieron. En inglés existe el plural, existe cuando le aplico sustantivo, les decía que un sustantivo es una palabra que se puede ubicar como sujeto o como complemento dentro de una oración. No es un verbo, es decir, no indica una acción, ¿sí? Sino es más bien quien la recibe. Ahora, en inglés existen los plurales que le aplicamos las reglas de las que estamos conversando y existen los que son irregulares. Que son los irregulares los que no se le aplican estas reglas, sino que son casos más espacial, ¿sí? Más especial. Exacto. Bueno, vamos entonces a comenzar con esta regla de los de los regulares, ¿no? Sí, de los regulares. Sí, ya me estoy volviendo loco, perdone. O sea, un poquito más, pues, pero bueno, usted me entiende. Entonces, referente a esta regla de pluralización de los regulares, entonces, o sustantivos regulares, ¿verdad? Hablando más específicamente, pues tenemos el caso de las palabras que tienen terminación, palabras o sustantivos que tienen terminación Y. Esta Y, ojo, tenemos aquí también otra característica que debemos estar súper enfocados, y es el hecho de cuál le acompaña antes de la Y o le antecede, sería la palabra más apropiada. Entonces, si la Y le antecede una consonante, entonces, ¿qué debo hacer? Sencillo. Vamos a eliminar o suprimir esa Y, ¿verdad? Y agregamos I, la I del puntito, ES, ¿ok? Un ejemplo sencillo. Bueno, puede ser candy o otro sustantivo puede ser fly también, que es el verbo volar, pero también es un sustantivo, que es mosca. Entonces, bueno, ahí tenemos la Y antecedida de la consonante. Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos Y, queda IES al final. Por lo tanto, si aplicamos a fly, ¿verdad? Entonces sería flies, flies, ¿ok? Y si lo aplicamos a otro ejemplo, sería candy, entonces tenemos candies, ¿ok? Entonces, esa es la regla específicamente para Y antecedidas de consonante. En la Y antecedida de vocal, que ahí sí aplica el caso toy, el ejemplo toy, que es de juguete. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues sencillo, vamos a obviar lo que acabo de decir de la IES y simplemente agregamos S, ¿ok? Allí ya tendríamos este sustantivo de manera plural. Entonces quedaría toys, en plural y singular toy. Correcto, vamos entonces con otra regla. Esta regla es un poquito más extensa en este caso. ¿Y cuál es? Bueno, cuando uno tiene una palabra o sustantivo que termina con O, X, S, SS, SH, CH y Z o Z, y yo lo quiero llevar a plural. Bueno, en ese caso lo que debo hacer es agregarle ES.
Pero debemos hacer aquí una pequeña observación y esta es que si la palabra termina con la letra O, pero está antecedida por una vocal, no se le aplica esta regla. Pero si termina en una letra O y está antecedida por consonante, le vamos a aplicar entonces la regla de agregar ES. Un ejemplo que podríamos hacer en este caso con la primera terminación sería la palabra tomato, que se escribe tomato. Exacto. Tomato sería tomate. Cuando yo lo voy a llevar a plural, entonces yo diría tomatoes, ¿ok? Le agrego ES al final y se pronunciaría tomatoes. Exacto. Tomato en el singular y tomatoes sería en el plural. Otro de estas sería cuando tengo una palabra que termina con X. Ejemplo, tengo un animal que se llama fox. ¿Sí? Correcto. Entonces, también es la marca por allí muy conocida, pero no vamos a hacer publicidad gratis. Sí. Que nos pague. Que nos pague. Con chino dinero. Bueno, tenemos el animal fox, pero resulta que no hay uno, hay varios. Yo necesito decir, mira, epa, que aquí hay varios. Entonces yo ahí diría foxes. En ese caso le agrego ES para poder llevarlo a plural. Otra también sería utilizando la palabra kiss, no como verbo, sino como sustantivo. Porque como verbo significa besar, como sustantivo significa beso. Entonces, para decir besos, entonces yo diría kisses, en ese caso. Como termina en doble S, lo que debo hacer es agregarle ES y ahí luego ya está en plural. Y otro ejemplo, ¿cuál sería? Dimos O, X, S, S. Ajá. Por ejemplo, con la CH, por ejemplo, tenemos la palabra sandwich. Ok. Sandwich, ¿verdad? ¿A quién no le gusta? Por cierto. Un sándwich. BLT Sandwich. Uno de mis favoritos. Una de mis tiendas hay una tienda de comida, una cadena de tiendas de comida de sándwich o sándwiches que es muy famosa. Plural. Diax, la mejor. Pero bueno, no vamos a hablar de comida porque nos estamos desviando. Al punto, que sería la palabra sandwich. Termina entonces, CH lo lleva a plural, sandwiches. ¿Ok? Perfecto. Sandwiches. Si tenemos otra palabra que sería... Dish. No. Ah, dish. Exacto, que es un plato. ¿Sí? Exacto. Puede ser un plato donde yo sirvo, o plate, exacto, pero creo que está más enfocado en realidad a la comida. A un plato ya servido, elaborado, ¿no? En este caso. Tiene los dos significados. Tiene el significado del plato ya hecho, del elemento. Exacto. Donde te ponen la comida. Exacto. Y la comida como tal, un plato ya preparado, sí. Exacto. Entonces, dish, bueno, preparé un solo platillo hoy. Entonces, bueno, o preparé varios. Entonces yo diría dishes. En ese caso lo llevo a ES y para poder llevarlo a plural. Y ahí tenemos un ejemplo de cada uno de los que le acabamos de nombrar. Hay una regla, ¿verdad? Que eso nos está faltando, que es aquellas palabras sustantivos que terminan en FE o F, ¿verdad? Al momento de nosotros cambiar esto a plural, hay que hacer una modificación al final. Es decir, ¿cuál es la modificación? Eliminamos la FE, ¿verdad? O la F, si es nada más, dependiendo del caso, y vamos a agregar las letras V pequeña, ES. Ejemplo. Claro, tenemos un ejemplo, el más común es wife, ¿verdad? Que es esposa, wife se escribe W-I-F-E. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, retiramos FE, lo suprimimos, lo eliminamos, borramos. Correcto. Y colocamos VES. Entonces quedaría wife, singular, wives, plural, ¿ok? Correcto. Entonces, ese por ese caso. Si vives por allá para los lados del Oriente Medio, para allá, árabe, y tiene varias, bueno, varias. Le cabe el ejemplo, pero perfecto. O a menos que estemos hablando de que estén reunidas todas, la mía, la tuya, la de él. Las wives. Ahí están las wives. Las wives. En ese caso, sí. El otro caso, un ejemplo, leaf, que es de hoja, ¿verdad? Leaf. La hoja de árbol, obviamente, ¿no? Ya saben. Bueno, no, pero eso no aplica porque es... Sí, L-E-A-F y se aplica L-E-A-V-E-S. Leaves. Tengo que tener una laguna mental en este momento. 100%. Entonces, leave termina en F, ¿verdad? Se elimina la F y se aplica V-E-S. Entonces, leave, singular, leaves, plural. Sí, correcto. Otra que también cabe aquí, que en este caso para las amas de casa. Bueno, knife, el cuchillo que usamos, sí, que usamos para cocinar y todo esto. Porque sí, también incluyó, porque sabes si no, tengo que incluir inclusión. Entonces, en este caso, esa cuando termina con FE, yo entonces le debo eliminar la FE y le coloco V corta ES, que sería entonces knives.
Y el más común utilizado sería el aplicar S a los sustantivos que no aplican a ninguna de las anteriores que ya mencionamos. Sí. Car, ¿verdad? El sustantivo carro, auto, coche, como le quieran decir. Correcto. Entonces, si quiero hablar de varios de estos, entonces sería cars. Simplemente agregando S, ¿ok? Al sustantivo. ¿Por qué? Otro Porque ejemplo. en ninguna de las reglas que le comentamos, hablamos de la Y con consonante, que no aplica car, tenemos R, no va por ningún lado. Exacto. En la que yo acabo de comentarles, O, X, S, SS, SH, CH, Z, no da la R por ningún lado. Y en la otra de Y nos con faltó. vocal, tampoco está. También debemos igual Nos resaltar, faltó una. por ejemplo, esa. Debemos resaltar también, por ejemplo, que cuando les dije que cuando termina con O, pero tiene vocal, no se le coloca S. Entonces, ¿qué hago para llevarlo a plural? Bueno, en ese caso solamente le coloco una S. Entonces, si por ejemplo tengo la palabra radio, que es un cognado, para los que no saben pueden ver nuestro video, que va a estar seguramente Fácil, verdadero, acá. cognado. Cognado, esto es un cognado verdadero, una palabra que tiene el mismo significado en ambos idiomas y se escribe igual. Entonces, radio sería entonces en singular y radios sería en ese caso en plural, solamente le coloco una S y está. Exacto. Bueno, entrando en el caso de los plurales irregulares, es necesario decir que ellos se dividen también en ciertas formas. Primero, hay unos que solamente cambian el caso de sus vocales, ¿ok? Y hay otros en los que cambian su estructura por completo, la palabra por completo o más de la mitad de las letras que componen esta palabra se cambian por completo. Y esa sería la característica de ser irregular. Exacto, Porque si ustedes exacto. recuerdan los otros, pues no había mucha variación, pero aquí como que la cosa cambia. Sí. Por ejemplo, voy a hablar de las que cambian las vocales, ¿sí? Ejemplo sencillo. Uno solito de estos es tooth. Uno solito de esto. Tooth. Se escribe T-O-O-T-H. Correcto. ¿Ok? Pero si yo quiero hablar de todo el conjunto, ¿verdad? Entonces tengo que decir teeth. ¿Ok? Sí, No es teeths. No, es teeth. Eso ya es un caso plural. Otro también bastante común y sencillo es el caso del goose. Goose es el ganso, si lo conocen. El del cisne y la cuestión, bueno. Pero el que se parece. El goose. El que se parece igualito, pero no es ese. El que se parece pero no es, pero tiene un acierto, tú sabes. Entonces, ese goose es un solo ganso. Pero si quiero hablar de varios, ¿verdad? Yo los crío, aquí tengo una granja, entonces serían geese, ¿ok? Ajá. Ese sería el caso. Otro ejemplo del caso de donde cambian las Que son vocales. irregulares, De ¿ok? los Que no se le irregulares, aplican. claro. Un ejemplo que también yo podría indicarle sería foot, ¿ok? Ese sería un ejemplo. En este caso la palabra foot significa pie. Cuando yo lo quiero llevar a plural, entonces yo en este caso diría feet. De hecho hay una película Happy Feet, por ahí se la dejo para que puedan verlo, algo familiar y tiene que ver con eso. Foot cambiaría en este caso por Los feet. pingüinitos zapatones. Sí, sí. O zapateantes. Hoy otro también muy usado, conocido. En este caso la palabra mouse, ¿ok? Mouse. Ajá, como el Mickey. Que Como ustedes el lo Mickey conocen. Mouse, exacto. Exacto. Cuando yo voy a hablar de plural, yo entonces digo mice. Exacto. Mice. Y se escribe de una manera totalmente diferente. Así es, ese es uno de los casos. Otro, por ejemplo, tenemos child, que es un niño, ¿verdad? Un niño, child, uno solo. Pero si quiero hablar de varios, entonces serían children. Child, uno solo, children, plural. Aquí lo tienen fácilmente. Entonces, Claro. bueno, yo creo que esto es parte de los contenidos que traemos y queremos compartir con ustedes en El este día día. de hoy. Por supuesto, queremos decirle, como siempre le decimos, no olviden dejarnos sus comentarios para nosotros saber qué apreciación tienen ustedes, qué tan favorable, qué tan útil fue este contenido que acabamos de compartir para ustedes. Así es, así que no olviden dejar por acá sus comentarios. Bueno, también déjenos sus preguntas si tienen alguna duda, si quieren más ejemplos, si hay algo que tengan la necesidad de manifestar, háganlo tranquilamente a través de nuestros comentarios y stay tuned para nuestro próximo video, ¿ok? Esto ha sido todo por el día de hoy y les mandamos un abrazo enorme a todos ustedes. Esperamos les llegue muy calurosamente. No olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir. 4 pasos nada más. Así es. See you Bye later. bye. See you. Bye, Take bye. care.